Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy voy a estar haciendo una limpieza en esta casa porque ya toca hacerlo. Hoy va a ser un día de quehaceres en la casa porque no me toca trabajar en Walmart y entonces dije voy a limpiar la casa, voy a hacer lavar, hacer muchas cosas aquí en la casa. Y dije, ay, ¿por qué no lo grabo para YouTube? Y le enseño a mi gente para que así me den tips y cosas. Como yo soy nueva en este país, no sé bien los productos que tengo que usar y bueno, ustedes me pueden ayudar con respecto a eso. Así que les voy a enseñar con las cositas que yo tengo cómo hago la limpieza de la casa, cómo que en sí el piso está limpio, va a ser sencillo, pero si tengo que lavar, tengo que hacer limpieza en la cocina, en los baños. Así que acompáñame en el día de hoy. Espero que te guste este video de un día en casa conmigo. Así que vamos a dejar la vagancia y vamos a comenzar ya. Bueno, primeramente miren esa cama, fatal. Miren por allá, para acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Para podernos hacer las demás cosas, poner a lavar la ropa de cama, para poder poner, después tender la cama bonita. Vamos a empezar. Bueno, para coger energía y fuerza nos tomamos un buen cafecito y continuamos. Está caliente. Yo lavo con este detergente. No sé si será, bueno, para mí huele rico, pero bueno, no sé si será bueno o malo, sí. Para mí huele bien y me dura cantidad porque como nosotros somos dos nada más, esto trae bastante. Lo tengo hace rato ya, toda la semana yo lo hago. Porque como trabajamos casi todos los días, se nos ensucia bastante el ropa. A veces para algunas cosas me gusta echar estas cositas, me encanta el olor. Esto era lo que yo, desde que llegué aquí yo más nunca he sentido el olor a yuma. Pero esto es lo que yo identifico aquí como olor a yuma. Esto es lo que yo sentía en Cuba, el olor a la ropa. Era esto. Y yo le he echado un poquitico, esto sí es un poquito más caro. Y a lavar se ha dicho. Caballero, esta lavadora hace una bulla. Por eso es que yo le dije en el otro video que era rústica. Seguro casi me deben escuchar porque hace bastante bulla. Vamos a usar este microfonito porque como la lavadora hace tanta bulla, si no usamos el micrófono yo creo que no me van a escuchar. Entonces déjame ponérmelo por aquí. Entonces, en lo que se va lavando la ropa de cama, quiero pasar la aspiradora, pero antes de eso, pasar la aspiradora en toda la casa, principalmente en las alfombras, pues... Primeramente, hay dos cosas que yo hago siempre, porque eso requiere de un tiempo. Entonces, para que eso se demore ahí un poco, pues yo voy a hacer eso para que haga su efecto. ¿De qué estoy hablando? En la cocina, la estufa, siempre yo realmente me gustaría que ustedes me recomendaran, caballero, un producto, porque yo uso esto. Yo uso esto que yo me compré multipropósito para limpiar, es como de limón. Yo eso lo he hecho en la estufa arriba y también a veces le echo un poco de esto, que es como realmente para cristales. Pero bueno, como eso arriba es tipo un cristal, yo se lo he hecho. Eso yo también lo uso para los espejos y eso. Entonces lo dejo actuar un rato allí y después que lo limpio. Pero les digo, se limpia bastante, pero no se llega a limpiar tanto. Hay como que hay grasa, como cuando se quema la grasa pegada, no se le quita bien, caballero. Entonces me da miedo darle duro y que se raye. Si ustedes saben qué producto yo pudiera usar, más bien para limpiar bien la estufa, sin que se raye y que quede bien limpiecita. Eso es una de las cosas que necesito de ustedes. Le explico lo que le estaba diciendo con respecto a la estufa. Miren,
Eso está de así porque la usé ahora. Pues yo todos los días les paso un pañito no, le paso un papel de cocina y lo limpio. Pero como tal, estas cositas, esto no se le quita, no se le cae, ustedes van a ver. Y quería ver si había algún producto que sí tumbara eso. Yo les voy a enseñar cómo yo le he hecho esto y se lo dejo un rato allí. Al final yo lo quito para que vaya despegando la grasa. Queda bastante limpio, pero eso no se le cae. Les estaba explicando que los productos que yo uso para eso son estos, que lo compré como ustedes me dijeron. Lo voy a echar en la bañera para dejarlo actuar con un poquito de agua y voy a, con este cepillo, que no es promoción, que sé que es de TikTok, esto me lo regalaron realmente. Voy a tratar de embarrar toda la bañera con ese cloro y dejarlo actuar allí un rato. Como tal, no es ahora quitárselo, es para poder embarrar toda la bañera, todo el baño. Y entonces, más tarde, ya al final, sí le damos bastante con el cepillo, a ver si se le cae. Hay que cuidar las manos. Era lo que le estaba enseñando en el otro video. ¿No ven ahí esas cositas prietas? Yo recibí el baño así. Y entonces yo lo he lavado bien con detergente y eso, y no se le cae. También yo lo uso aquí, le he hecho un poquito a esta zona aquí, que realmente no está tan sucia en estos momentos, pero bueno, siempre está un poquitico. Miren lo que hice, ya lo regué bien, o sea, con el aparatico ese, lo regué bien por todo esto de aquí. Ahora dejar que actúe, lo están viendo cómo está, vamos a ver después. Yo le eché también a la taza todo, le eché un poquito también de cloro y ya le eché a los lavamanos. Ahora vamos a recoger el cesto y cambiarlo. Ya la lavadora paró, ahora voy a echar la ropa de cama en la secadora. Algo que a mí me enseñaron que yo no sabía, que me enseñaron aquí, es que hay que sacarle el filtro a la lavadora y limpiarlo. Miren qué sucio, lleno, y yo lo cambio cada vez que lavo, o sea, lo limpio cada vez que lavo. Y miren nada más en un lavado cómo se llena de las pausitas de la ropa. Vamos a limpiarlo. La diferencia. Porque si no, no seca bien. Cuando seco la ropa le echo esto, que me lo enseñaron aquí, yo no sé si será bueno o no, para la corriente estática. Cuando uno saca la ropa de la lavadora no le coja la corriente, y también porque tiene olor rico, y bueno, da olor rico, que son estas mallitas. Yo se lo he hecho y lo pongo a secar. Entonces tengo bastante ropa que lavar. Les voy a enseñar. Aquí, como pueden ver, tengo esto, un cesto grande lleno de ropa y uno chiquito. Entonces tengo bastante cosas que lavar. Yo, por la costumbre de Cuba, yo divido la ropa, más o menos. La lavadora es grande, se le puede echar bastante, pero yo lo divido entre la ropa más clarita por lo menos y la ropa oscura. Hago esas dos divisiones y más o menos de ahí salen como 3 lavados, quizás 4. Porque siento que si la lavadora le echo mucha ropa, no lava, ella no lava. Entonces vamos a hacer eso para ir adelantando. Vamos a escuchar un poquito de música, porque se escucha un poco aburrido. Don't go. Aquí la ropa blanca y clarita así primero, que no es tanta, casi toda la ropa es negra y oscura.
Bueno, ya pasé la aspiradora como vieron. No voy a limpiar hoy lo que es con agua. Ya miren como estoy ya hasta brillosa. Voy a limpiar con agua porque como ustedes, como les dije al principio, yo hace poco hice una limpieza profunda. Y esta casa, como ustedes vieron en el house tour, yo no tengo los zapatos ahí abajo. Al subir descalzos o en pantufla, pues la casa no se ensucia casi. Entonces yo lo que pasé es un poco la aspiradora y voy ahora a barrer las escaleras y allá abajo porque es donde más se ensucia. Miren, miren cómo brilla el piso. Bien, piso limpiecito, no hay necesidad. Ya pasé el aspirador y ya miren allá afuera, ya es de noche, ya está oscureciendo. Es que hoy no ha habido sol porque el clima está invernal. Vamos allá abajo. Esta partecita sí me cansa. Vamos para allá. Caballero, qué frío hace allá afuera. Sorprendida. Las bolsas de basura aquí huelen tan rico. Que toca ahora arreglar la sala, tengo tantas cosas en la sala que es difícil arreglar. Irónicamente. Voy a proteger esto. Ahora vamos para la cocina. Como pueden ver, hay reguero. Vamos a fregar, a organizar las cosas, a limpiar todo esto aquí y les enseño. Miren cómo está todo. Esta es la carne que voy a hacer para la comida, descongelando. Miren, lleno por doquier. Esto que todavía está haciendo el efecto ahí. Así que vamos a arreglar esto. Miren lo que le digo. Ahí ya yo lo limpié. Él está limpiecito, brilla y todo. Pero ven lo que les digo. Esto es como si tuviera rayado. Ya eso no tiene remedio. Es como si tuviera rayado. Pero todo esto que tiene alrededor no se le cae. No se le cae para nadie. Miren. ¿Ves? Eso por más que yo le doy no se le cae.
para que ustedes me aconsejen qué le puedo echar. Voy a fregar todo esto que está aquí. Compré este nuevo para probar. Yo nunca había probado este. Es un poquito más carito. Pero bueno, lo compré por el hecho de que el que yo había comprado, más económico y más grande, era, tú sabes, tenía que estar embarrando la cosita, tenía que estar abriéndole la tapa así. Y dije, este ya es chiquitilla. Y cuando se me acabe, cuando al fin compro del económico y lo repaso aquí. Es lo que hay. Miren, era este que yo usaba, que ya se me acabó. Ajax. Miren cómo está la casita de Rafael. Él se la ha ido, está en el aire. Él se la ha ido comiendo poco a poco, pero ya se la voy a botar. Terminamos con la cocina, la voy a enseñar. Ya miren qué limpiecita, todo está limpiecito. El ruido que sienten es la lavadora, es la que suena así. Ya guardé toda la loza que estaba allí, que ya estaba seca. Y entonces estaba viendo, este es el sitio donde ustedes me dijeron en los comentarios que es el sitio del café. Que aquí, donde yo tengo mi botiquín, que no es el botiquín realmente, es donde van las tacitas de café y las cositas. Y aquí va la cafetera, por eso está este tomacorriente allí. Entonces, eso lo vamos a hacer. No lo voy a hacer en este video porque ya se está extendiendo demasiado, pero bueno, no se preocupen que yo lo voy a poner ahí porque es verdad que se ve mejor que allá. Para que ustedes vean que yo escucho sus consejos. Me da lástima botársela, no se la voy a botar hasta que él llegue. Miren, les enseño la bañera. Se le cayó bastante, todo eso ahí se le cayó, pero no se le ha caído del todo. Como pueden ver allí, estas partes aquí así, yo le he dado duro, que ya me duelen las manos. Y nada, o sea, eso o llevaba más tiempo, puede ser que necesitaba más tiempo el cloro, aunque lo he dejado horas y horas. O no se le cae o no sé, o necesita otro producto. Pero bueno, bastante bien quedó, bastante bien, se le cayó bastante. Ya yo hice esa parte, ya yo limpié todo, la taza, todo. Terminamos con el baño. Con esta parte del baño. Nos queda aquí. Para esta parte aquí uso Fabuloso. El jabón de mano este ya se acabó y yo siempre lo relleno con esto. Este yo lo compré súper barato y es el que estoy usando. Entonces ya le enseño esta parte aquí. No se fijen que esos son todos los productos de limpieza que me los llevo ahora. Pero bueno, miren, todo esto aquí quedó limpiecito. Todo, ya. El espejo también quedó limpiecito. Limpiecito. Y el famoso botiquín
también quedó limpio. Caballero, tengo que, por supuesto, quitar las cosas mías de skincare y eso. Y esto es lo que uso sí más que necesito el momento. Tengo que tratar de conseguir cositas con el tiempo, poco a poco, para ir metiendo esas cositas organizadas y meterlas allá abajo. Para que aquí arriba no haya tantas cosas, porque no me gusta que haya tantas cosas aquí. Ay, me senté un momento. Miren esta cara, ¿no? Brilla la luna, brilla el sol. Y allá afuera, hablando del sol, de noche. Ay, estoy un poquito exhausta. Ya limpié la cocina, ya limpié el baño. El segundo baño no es necesario limpiarlo porque como no lo uso casi, está limpiecito. Y como hace poco lo limpié bien, está limpiecito. Lavé. De hecho, todavía ahí se siente que está terminándose de secar algo, pero ya pasé la aspiradora porque ya les dije, no es necesario limpiar con agua hoy por lo menos. Y ya, lo hicimos todo. Pero ya ahora tengo que ponerme a cocinar, pero ya eso sí no lo voy a enseñar en el video. Pues todo esto lo he hecho en mi día libre. Como uno dice, el día libre, ay, se me fue y trabajando. Pero bueno, era necesario ya hacerlo. Y ahora, cuando termine todo, ponerme a editarles este video. Porque quiero subírselos mañana domingo. Vamos a ver si lo logro. También normalmente estas cositas de la casa yo las hago. Rafael me ayuda a cantidad. Yo, por ejemplo, a él le encanta pasar la aspiradora. Yo voy haciendo algo en lo que él va ayudándome. Pero hoy él le tocó trabajar hasta tarde. Y he estado sola en casa todo el día. Él llega tarde. Así que bueno, también él no va a llegar y yo voy a ponerlo a trabajar, pobrecito, está cansadito. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, de un día de limpieza conmigo en el apartamento nuevo. Espero que te haya gustado. Recuerden que yo siempre escucho y leo sus comentarios. Así que déjenme sugerencias con respecto a los productos que yo uso de limpieza, si está bien eso, o si me recomiendan otros. También le quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han sumado al canal. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que sigan disfrutando de mi contenido. Recuerden que los videos ya los estamos haciendo con estrenos. Participa en el estreno, sabes que ahí charlamos en el chat en vivo. Y bueno, reaccionamos juntos al video. Recuerden también que no les había dicho por acá en ningún video. Tenemos los miembros del canal. También ya lo habilitamos. Por si alguno quiere hacerse miembro, ahí están los niveles. Pueden revisarlo. Y si alguno quiere hacerse miembro, por supuesto va a recibir trato especial. Va a tener muchos beneficios. Así que ustedes revísenlo y pueden ver todos los beneficios. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya hemos hecho bastante. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita de notificación para que te enteres cada vez que sube video. Y bueno, dale like a este video, compártelo. Y nos vemos en la próxima. Besos y bendiciones para todos. Los quiero mucho.